Hola, ¿qué tal? Antes que nada, darte la bienvenida por tomar este curso de C++ en programación, ya sea que lo estés tomando por la razón que sea, independientemente de que quieras aprender a programar como un hobby o que en el futuro te quieras especializar como programador en programación web o en cualquier tipo de programación. Este tipo de lenguaje, aprenderlo, te ayudará a abrir un poco el horizonte para saber más o menos a dónde te quieres dedicar y tomar en cuenta que aprender este lenguaje también te puede ayudar a entender los otros lenguajes de programación. Así que bienvenido a este curso de programación en C++, donde estaremos abarcando todos los aspectos desde sus inicios en C++ hasta lo que vendría siendo C++ en su versión moderna, que me parece que ya en este 2020 están sacando una versión más actualizada con algunas mejoras que se realizaron sobre el lenguaje. Y bueno, antes que nada, la cuestión sería preguntarnos qué es C++. Bien, bueno, C++ es un lenguaje que fue creado por Björn Strostrup en 1979. Este lenguaje es una extensión del lenguaje C. Prácticamente el lenguaje C++ heredó la sintaxis que tenía el lenguaje C. El lenguaje C también fue un lenguaje que anteriormente se había creado, que era el lenguaje B. Bueno, se puede decir que C++ es un lenguaje de propósito general o multiparadigma. Esto quiere decir que tiene distintos enfoques, por lo cual se pueden crear todo tipo de programas, como desde juegos, sistemas operativos, compiladores, entre otros más, navegadores web. Podemos decir entonces que al ser un lenguaje de programación de propósito general, es un lenguaje que está orientado a objetos, es decir, que nos permite manejar objetos virtualmente o abstractos del mundo real. De igual forma es un lenguaje considerado imperativo porque nos permite crear algoritmos secuenciales paso a paso para resolver un problema, y es un lenguaje genérico porque nos permite crear un código enfocado en los algoritmos. De hecho, si ustedes entran a mi canal, se podrán dar cuenta que normalmente estoy subiendo contenido de ciertos algoritmos que estamos resolviendo para llegar a conclusiones. Este lenguaje, una de las posibilidades o de las ventajas que tiene es que está adaptado para correr en múltiples plataformas, por lo cual podemos decir que el lenguaje es portátil. También podemos decir que otra ventaja que tiene es que es un lenguaje compilado. Esto quiere decir que es un lenguaje que al analizar su código fuente, primero se analiza el código fuente, después se obtiene, por así decir, el ejecutable, y una vez que se obtiene el ejecutable podemos pasar a correr el programa en la plataforma, lo cual lo hace un programa cuando se ejecuta es muy veloz, a diferencia de los lenguajes como Python o Java, que son lenguajes interpretados, lo que quiere decir que se ejecutan y en el tiempo en el que están ejecutando se pueden mostrar ciertos errores, en lo cual puede detener el programa, y además en este caso no sería un programa tan veloz como un lenguaje compilado. En tal caso, la diferencia es que un lenguaje compilado primero analiza todo el código fuente, lo compila y genera un archivo objeto y después un ejecutable. Una vez que se genera el ejecutable empieza a correr en la plataforma y de esta forma es muy veloz. A diferencia de Python, no se ejecuta un ejecutable, sino más bien el programa se analiza mientras se está ejecutando, por lo cual es un poco más lento. Muchas personas piensan que el lenguaje C++ es un lenguaje que no es tan conveniente debido a que se tienen que escribir muchas líneas de código para poder lograr un resultado, algo que a diferencia de otros lenguajes que son de más alto nivel, por así decirlo, no necesitan realizar tanto, ya que estos lenguajes, al ser de más alto nivel, por así decirlo, ya tienen más librerías y más funciones que ya fueron creadas, por lo cual hacen todo sin tener que escribir tanto código. Aquí la desventaja es que el programador se pierde la posibilidad de aprender cómo es que las librerías fueron creadas y qué es lo que internamente hacen las librerías. Si lo que buscamos es aprender internamente más sobre lo que son las computadoras y qué es lo que hacen internamente, un lenguaje que se parezca más a un lenguaje de bajo nivel nos podrá ayudar a entender más lo que internamente hacen las computadoras. Obviamente, el lenguaje C++ no es el lenguaje que más
internamente trabaja con el hardware. Para eso existe otro lenguaje de más bajo nivel, que es el lenguaje ensamblador, el cual todavía contiene más instrucciones y un sistema de lenguaje un poco más complejo. Pero si queremos realmente aprender un lenguaje de bajo nivel y entender cómo funciona internamente la computadora, lo recomendable es aprender el lenguaje ensamblador y posterior a ello ir tras un lenguaje de alto nivel, o algunos le llaman de medio nivel, como C++, que todavía nos permite interactuar con el hardware de la computadora. El comité ISO estándar es el encargado de hacer modificaciones o actualizaciones en el lenguaje de C++. La primera estandarización fue publicada en el 98 y a partir de ahí hasta el 2011 se actualizó, y a partir del 2011 cada 3 años se han hecho algunas modificaciones que han logrado optimizar las tareas para el programador. Es decir, de alguna forma le han hecho las tareas que normalmente se hacían en el 98, las estamos haciendo de una forma más sencilla debido a que se han hecho ciertas actualizaciones. En este curso estaremos manejando todo lo que se viene ocupando desde el 98, lo que se maneja en las actualizaciones que vinieron en el 2011, 2014, 2017, y en este curso no cubriremos lo que se ha implementado últimamente en el 2020 hasta que se termine de lanzar la actualización. Probablemente estaré subiendo más adelante las mejoras que se implementaron en el año 2020, por lo cual podemos decir que es un lenguaje de más de 40 años, o si no es que 40 años específicamente, que tiene un soporte que se ha estado actualizando continuamente para poder ofrecer cada vez una mejor calidad o una mayor facilidad al programador al momento de crear distintos programas o resolución de algoritmos. Pues esto es un poco el concepto general de lo que es el lenguaje de programación C++. En el siguiente video estaremos hablando un poco de lo que es la obtención de un programa ejecutable, cómo es que se obtiene un programa ejecutable y cómo este programa ejecutable se ejecuta en la computadora. Y bien, esto lo estaremos hablando en el siguiente video. Hasta la próxima.